Pasaporte Exportador, un podcast donde las empresas cuentan cómo lo hicieron para poder exportar, siempre con el apoyo de ProChile. Hola, ¿cómo están? Soy Ignacio Fernández, director general de ProChile, y estamos muy contentos aquí en una nueva versión de este podcast que ha sido muy interesante para nosotros, Pasaporte Exportador. Como ustedes saben, las exportaciones han sido un tremendo éxito, no solo en bienes y servicios, no solo en productos más tradicionales, en la minería, etcétera, sino más en servicios. Estamos exportando sobre $100 millones en servicios y hemos ido creciendo exponencialmente en los últimos años y eso es tremendo. Por supuesto tiene que ver con la creatividad, con el valor agregado, y al respecto tenemos hoy día un tremendo invitado que estamos muy contentos de tenerlo acá, porque este año estamos celebrando los 10 años, entiendo yo, del Oscar, ¿no? El Oscar a esta película, La historia de un oso, pues película, digamos, una cortometraje, Cortometraje. ¿no? Pero finalmente una película, y nos explicarás la diferencia entre uno y otro, y nos pone muy contento que Pato Escala esté acá con nosotros y nos pueda contar de todo, un poco qué significó el Oscar, cómo impartieron, cómo ven sus proyecciones ahora, qué está pasando en la industria audiovisual chilena y por qué estamos siendo tan exitosos. Así que de verdad, Pato, es un honor tenerte acá y muchas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes por la invitación. Para nosotros siempre es muy importante poder compartir la experiencia que significó hacer el cortometraje y cómo eso ha ido visibilizando la industria de animación en Chile, quizás incluso la audiovisual, que sentimos que tiene mucho talento y que está siempre constantemente sorprendiéndonos con nuevos proyectos audiovisuales. Así que felices de estar compartiendo acá. Y para nosotros es tremendo, la verdad que el potencial del mundo audiovisual chileno es tremendo, lo han dicho, estos premios, no solo los Óscar, tenemos muchos premios y sobre todo tenemos una capacidad humana y una capacidad técnica muy relevante, ¿no? Que vamos a conversar un poco. Pero yo quisiera aprovechar que estás acá y pensando que nos van a estar mirando gente que está partiendo en esto de las exportaciones, que probablemente no relaciona mucho el mundo de las industrias creativas, de los servicios audiovisuales, con el comercio internacional, con las exportaciones. ¿Cómo partieron ustedes? Bueno, partimos primero con la motivación de hacer proyectos que estuvieran enfocados en el público infantil, específicamente como en etapa preescolar. Perfecto. Había algunos estudios del censo de ese año, del 2002, que demostraban que a pesar de que la educación primaria era gratuita, los niños no podían ir al jardín porque a veces los papás ni siquiera podían costear el traslado. Perfecto. Sin embargo, el 98% de las familias en Chile tiene un televisor en su casa. Entonces llevamos las bases curriculares de la educación parvularia a contenido infantil animado. Pero ustedes tienen background en audiovisual, digamos. Hay los 4 socios que tiene la productora, hay 2 artistas, una diseñadora y yo que soy comunicador. Perfecto. Entonces ahí nos asesoramos con 5 pedagogos y creamos nuestro primer proyecto que se llama Flipos, que ganó un fondo del Consejo Nacional de Televisión, y esa fue nuestra primera aventura que no teníamos nada, no teníamos ni oficina, le pedimos a algunos amigos que nos ayudaran primero para poder hacer el tráiler para presentar al fondo y lo organizamos todo en el departamento de una de las socias y así logramos partir. Y fundamentalmente era para los niños que no podían ir al jardín para mantenerlos concentrados, para darle... En el fondo enseña conceptos básicos como arriba, abajo, rápido, lento, cerca, lejos. Entonces no es solo para los que no pudieran ir al jardín, pero en el fondo reforzaba, que es un poco lo que hizo Plaza Sésamo en su minuto, sí, y ellos en el fondo también identificaron que había muchos niños latinoamericanos que estaban viviendo en Estados Unidos y que no estaban accediendo a aprender inglés, entonces lograron ir enfocando también el contenido en educación. Es un concepto que se llama edutainment, que mezcla educación con entretenimiento, y nos pareció súper interesante tratar de replicarlo desde los fondos que genera el Consejo de Televisión. Y ahí, porque también era en la época en que todavía ni siquiera se estaba haciendo contenido como en alta definición en Chile. Y hacer 3D, el problema que hay es que el procesamiento de imágenes es muy lento. Era mucho más lento antes, sigue siendo lento todavía. Entonces ahí nos acercamos a la Universidad de las Américas, que les pedimos si nos podían prestar sus computadores para poder renderear. Y ellos nos ofrecieron no solo los computadores, sino que también una oficina, espacio físico,
y llevamos 18 años ahí, tenemos una alianza académica hoy en día con ellos, y eso ha ido generando que tengamos como un sistema cultural creativo dentro de la universidad que para mí es un caso de éxito de cómo la academia se vincula con el mundo privado y la producción independiente a través de este apoyo que hace el Estado con sus fondos públicos. Y esto no solo, o sea, esto también para Historia Unoso, esta colaboración que tienen, no solo Sí. relacionado con los contenidos más educacionales, digamos. No, es con todos los contenidos que hacemos. Llevamos 18 años ahí en la universidad. Así que todos los proyectos que hemos hecho, desde las series infantiles, el corto del oso, la nueva película que estamos haciendo, todo ha sido realizado bajo esta alianza. Oye, y está en esta primera, esto primero que hacen, y después cómo van acercándose hasta llegar a la Historia Unoso, digamos, cómo van pasando, migrando un poco de esto más probablemente infantil hasta un... Bueno, que también tiene Sí. algo infantil, ¿no? Sí, no, nunca hemos migrado Vale, como en términos de contenido. Lo que nosotros hacemos es que los distintos equipos trabajan en las distintas etapas de la producción. Preproducción, producción, postproducción. Entonces primero se parte con una historia, los dibujos, y después cuando eso ya está resuelto se empieza a modelar los personajes, animar, etc. Lo que tratamos de hacer es que siempre haya un proyecto que está en preproducción, uno en producción y uno en postproducción, así los equipos terminan una etapa y logran partir con el siguiente proyecto. Perfecto. Entonces Gabriel llegó un día, cuando estábamos terminando nuestra primera serie, y nos dijo, me gustaría que lean este cuento que escribí, y que se trataba de un oso que se lo llevaba al circo. Y dijo, me gustaría hacerlo cortometraje. Entonces lo postulamos a un fondo audiovisual del Ministerio de la Cultura, del Arte y del Patrimonio. En ese tiempo era Consejo Audiovisual todavía. Y obtuvimos 21 millones de pesos para hacer el cortometraje y teníamos 8 meses para hacerlo. Que para nosotros todo era muy realizable. ¿Esto hace cuánto tiempo? Nosotros obtuvimos el fondo el año 2010. 2010. Y la verdad es que terminamos la primera etapa y ya nos habíamos gastado toda la plata y se nos había acabado el tiempo también, entonces tuvimos que pedir prórroga. Nos demoramos 4 años en hacer el corto al final. Un corto de 10 minutos que en el fondo es una producción de 2 minutos y medio por año. Es muy poco, pero claro, veníamos con la experiencia de la serie, que tiene una complejidad visual menor, al corto que de repente nos empezamos a motivar y queríamos que el oso tuviera pelo y todo eso requiere también de una investigación. ¿Y todo esto en stop motion? No, es animación 3D, Ya. pero lo que nosotros hemos intentado para encontrar una estética propia del estudio es acercarnos a la técnica del stop motion, que tiene como estas irregularidades de lo construido a mano, que nos parece que es muy lindo y que es más propio nuestro como Latinoamérica en términos visuales que ese mundo tan 3D perfecto que genera Pixar o DreamWorks, que es más como la visualidad que tienen las películas estadounidenses. Perfecto, perfecto. O sea, partieron con este proyecto que me estás contando para, bueno, un poco lo primero que hacen, inmediatamente empiezan a trabajar Sí. en Historia Unoso y que se demora... Panrod partió el 2008 y el 2010 partimos haciendo Historia de un oso, que terminó el 2014 de producirse. Así Qué que, buena. Y bueno, y cuéntanos un poco ahí cuando estos parten y llegan a la ceremonia o a las nominaciones del Oscar, y cómo fue eso. Bueno, la verdad es que el 2014 terminamos el corto y nunca habíamos hecho un cortometraje, era el primero que hacíamos, y nos tocó empezar a investigar cuál era el siguiente paso y entendimos que teníamos que distribuirlo y empezar a enviarlo a festivales. Hasta antes de eso usted no tenía experiencia internacional. Sí, teníamos una experiencia, pero de haber ido a mercados de televisión. Hay mercados de televisión que se hacen en distintos lugares del mundo donde uno va a mostrar el contenido que está haciendo y ahí recién empezamos a entender cómo funcionaba la industria a nivel internacional. Entonces, el circuito de festivales de cortometraje es diferente, pero hicimos una lista de 300 festivales, mandamos el corto a 300 festivales. En algunos quedó seleccionado, en otros no quedó seleccionado, es parte de... ¿Y tú esto de mandar el corto son lucas o tú simplemente lo mandas y hay que pagar un fee por postular? Hay que pagar un fee por postular y en ese tiempo, que estaba todo menos digitalizado que ahora, incluso había que mandar a veces DVDs por FedEx o cintas por FedEx a Japón
a países en Europa, Estados Unidos, además del fee del festival. O sea, son lucas, igual tenéis que poner O sea, una apuesta, digamos. fue la mayor apuesta que hicimos en nuestra vida, como invertimos esos 4 años, más 2 años después de distribución, y cómo funciona la academia es que tiene un listado de festivales que son los festivales clase A. Entonces, cuando uno gana un festival clase A, puede postular a los Oscars. Entonces, ganamos 4 festivales clase A y dijimos, bueno, tenemos que sí o sí hacer la postulación. Lo hicimos sin mucha expectativa porque se hacen 2.500 cortometrajes animados al año, hay 60 festivales clase A más o menos, entonces hay 60 cortometrajes que clasifican, de los cuales la academia elige 10, que son los finalistas. De esos 10 nominan 5 y de los 5 sale un ganador. Pero escúchame, cuando ustedes tienen el corto listo, digamos, ustedes saben que esto es potente de partida, me imagino. Bueno, como contaba antes, hay una etapa que es el guión y después viene el storyboard, Ya. que es antes de animarlo, antes de tenerlo listo, son los dibujos como Ya. iniciales para ver dónde uno va a poner la cámara, qué recorrido hace el personaje desde izquierda a derecha. Ya. Y cuando vimos ese storyboard, que uno igual le va poniendo cierto ritmo, música, para ir visualizando cómo se va a contar la historia, yo me acuerdo haberle dicho a Gabriel como nos vamos a ganar un Oscar. Como que Esa a cuando mí, no tenía a mí idea, me emocionaba y lo mucho dijiste y en serio. lo dije en serio, y cada vez que se lo comentaba a alguien me miraba como que estuviera muy, muy loco o Tómate como esta muy... pastilla, claro. Sí. Y la verdad es que trabajamos con esa convicción no de ganar un reconocimiento, sino que de entender que el mensaje que estábamos contando nos emocionaba a nosotros y teníamos esta necesidad de compartirlo. Tremendo. Y es algo que nos hemos ido dando cuenta, como en general ni uno de los proyectos lo hemos hecho nunca por como obtener algún tipo de premio o reconocimiento, sino que más que nada sentir que con lo que nosotros hacemos estamos aportando a la sociedad. Imagino que en la medida que iban ganando estos festivales Serie A o tipo, no, se Sí. llamaba eh, esta sensación tuya que nos vamos a ganar iba aumentando y se te paraban los pelos y dices ahí, para allá vamos. Es súper complejo porque sí, efectivamente así era. Como cada vez que ganábamos algún festival clase A, nos íbamos convenciendo de que no estábamos tan lejos de que se podía. Y de repente quedamos dentro de los 10 finalistas y yo dije, bueno, ahora empieza nuestra campaña. Y empezamos a preguntar y no había otros cortos animados en Latinoamérica que hubiesen estado en esta etapa de llegar a una nominación. Entonces no teníamos a quién preguntarle y empezamos a hacer la campaña y la estrategia nosotros mismos, como entendimos en qué fecha, bueno, primero quiénes votan, porque no votan todos los miembros de la academia por los nominados, vota cada rama. La academia se divide como en 12, 13 ramas, donde están los directores, los productores, y hay una rama que es la de animación. Entonces ellos son los que votan por los nominados. ¿Quiénes van a ser? De estos 10, los 5 nominados. Entonces enfocamos toda nuestra campaña solo en medios especializados en animación. Como que toda la publicidad que hicimos, todas las charlas que hicimos en Estados Unidos, todas iban enfocadas a estudios de animación. Bueno, o sea, fueron súper focalizados. Y cuando quedamos nominados, nos enfocamos en todos los medios audiovisuales, porque ahí sí votan todos los miembros de la academia, que son 7.500 aproximadamente. Wow. Entonces empezamos a ver qué más podíamos hacer y de repente encontramos dentro de toda esa búsqueda como una página donde estaban las predicciones de quiénes iban a ganar en cada categoría, y nosotros estábamos en el último lugar, o sea, nadie daba un peso por nosotros, y ahí uno empieza como a poner los pies en la tierra también. Estábamos compitiendo con un cortometraje de Pixar, y fuimos a Pixar a conocer, aprovechando que estábamos en Estados Unidos, y entramos y tenían en una vitrina 15 Oscars. O sea, uno ahí entiende que en el fondo está compitiendo contra Goliat, y nos dimos cuenta que quizás por mucho que pudiéramos hacer nosotros para promocionar el cortometraje, como visibilizarlo, era muy, muy difícil. Igual dentro de eso decidimos que íbamos a jugar con todo, porque era nuestra oportunidad de mostrar lo que podíamos hacer desde la animación chilena, la animación latinoamericana, y nos parecía que había un momento ahí que era muy relevante para nosotros como industria. Entonces fuimos hablando con todos los miembros de la academia que pudimos, contándoles. Es como un lobby sano que uno hace, como les cuenta
que viene de Chile, que un equipo de 8 personas trabajó durante 4 años para hacer un cortometraje y que es la primera vez que una obra animada latinoamericana queda dentro de la academia, que si pueden, que lo vean. Hicieron este lobby con, no los 7.000, No, con varios, digamos. con todos los que pudimos. ¿Y cómo tú sabías quiénes eran los más relevantes o quizás No fuimos como por relevancia, fuimos por tratar de generar la mayor cantidad de ruido posible. Estuvimos un mes en Estados Unidos antes de la ceremonia. Hay un almuerzo de los nominados al que uno va y, claro, de repente está Steven Spielberg, Sylvester Stallone, y nosotros íbamos con Gabriel con ese discurso, como primero a hablar del cortometraje y después a darles las gracias por las maravillosas películas que ellos habían hecho. Y también coordinamos con la oficina comercial de ProChile en Los Ángeles. ¿Cómo te ayudaron ellos? Coordinamos todas estas charlas que fuimos haciendo en diferentes universidades dentro de Los Ángeles, también en algunos estudios. Fuimos a Pixar, a DreamWorks, a Illumination, entonces a Sony Pictures, y ahí nosotros mostrábamos el corto, les contábamos cómo lo habíamos hecho. Dentro de todos estos estudios hay miembros de la academia también. No es que uno sepa específicamente quiénes son, pero en el fondo había un momento donde podíamos contarles como todo lo que significaba el proyecto para nosotros también. Cuéntame, y después de estas reuniones, ¿con qué sensación quedabas? Como que ¿tú sentías que tu discurso, el pitch que hacían era bien recibido? ¿O a veces te veías deprimido diciendo, no hay nada que hacer? Yo lo pasé pésimo ese mes, o sea, como que me generaba mucha angustia sentir que no había mucho más que pudiéramos hacer. O sea, yo estaba dispuesto ¿Pero como sentías que era tierra fértil donde ustedes como contaban el discurso? Sentías, sí, bueno, ya el siguiente. Todos los días había algún momento diferente, porque de repente alguien nos decía, Matt Groening va a votar por ustedes. Entonces uno decía, chuta, ya, hay una oportunidad. Y al día siguiente veíamos un reportaje gigante al cortometraje de Pixar. Y decíamos, bueno, en verdad es muy difícil. En algún minuto, el día que cerraron las votaciones, alguien dijo como, este cortometraje puede ser creo que le llaman Dark Horse o Black Horse, como al que entra por los palos y termina ganando. Y cuando llegamos a la ceremonia y vimos que nuestros puestos estaban como en el último lugar, lo más alejado del escenario, yo le dije a Gabriel como... No, ¿La votación es un poquito antes de la ceremonia? Sí, cierra como 3 días antes. 3 días antes. Y en ese momento le dije a Gabriel como imposible que hayamos ganado. Obviamente sentaron más adelante a los que ganaron. Y Gabriel me decía como que algo que se me quedó grabado. Me dijo, ¿qué pasa si ganamos? Yo le dije, bueno, vamos a poder hacer más proyectos de animación. Me dijo, ¿y si perdemos? Y yo le dije, bueno, vamos a hacer proyectos de animación, pero quizás no con el mismo calibre. Me dijo, no cambia tanto, vamos a seguir haciendo animación porque eso es lo que nos gusta hacer y eso es lo que nos mueve. El premio no cambia y la visibilidad del corto ya existió. El corto lo vio 1,5 millones de personas en salas de cine. Es algo que no es habitual. Y me dio esa tranquilidad, pues, y todo esto, bueno, lo conversamos afuera porque me dijo, ven, vamos a conversar. Y cuando volvimos a nuestros puestos, había una persona de la academia preguntando por nosotros. Y yo le dije, no, sí, aquí estamos, porque no, como pensaron que nos habíamos ido. Y dijo, bueno, vengan conmigo porque ahora viene la categoría de ustedes y hay que acercarse al escenario. Y yo ahí pensé de nuevo cómo ganamos. Entonces, como era todo este momento como claro. Y en verdad no, llegaban a todos los nominados como a unos palcos que están en el costado para poder enfocarlos. Y ahí finalmente los Minions anuncian que ganamos nosotros y fue un momento alucinante para nosotros. La ceremonia se transmite en todo el mundo, la ven 60 millones de personas, entonces creo que estábamos muy enfocados en poder representar bien Chile. Qué increíble, ¿no? De verdad, felicitaciones. Además, tú un orgullo tremendo para todo el país. Y muchas gracias por estar acá, de verdad. Cuéntanos un poco, ahora quiero hablar con un poco cómo ves la industria audiovisual, pero quizás cuéntanos tampoco un poco cuál es el proyecto que tienen ahora. Entiendo que ya... o cuéntanos también, para no yo matar el... Bueno, conversamos después del corto del oso, que estuvimos muchos años trabajando, no volver a demorarnos tanto tiempo en un proyecto. No es que uno se quiera demorar, es que tiene que ver al final con el presupuesto. Hicimos un proyecto para Star Wars hace 2 o 3 años, que es un servicio en el fondo. Ellos nos contratan, pero
pero es un servicio que incluye desde el guión hasta la postproducción final de imagen y sonido. Hicimos todo en Chile y, y nos demoramos un año en hacer un corto mucho más largo que Historia de un oso, porque en el fondo otros presupuestos, otra tecnología. Pero la película, estamos haciendo ahora nuestra primera película, llevamos 8 años haciéndola y la verdad es que a sí. partir un poquito después de Y ganar. ahora se viene todo el camino de poder distribuirla, comercializarla, pero hay ciertas dificultades en el fondo que van más allá del talento y la creatividad que nosotros podamos tener. Por un lado, nuestra competencia es muy fuerte en términos de películas, no solo de animación, sino que todas las películas que vienen desde la industria estadounidense, ellos ven esto como un negocio formal que genera millones de dólares, miles de millones de dólares para ellos, desde las películas, los videojuegos, la construcción de propiedades intelectuales que después se comercializan en merchandising, en licencias. Entonces, cuando ellos hacen una película de Pixar cuesta aproximadamente 200 millones de dólares. La nuestra está entre 5 o 6 millones de dólares que hemos ido de a poco levantando. Y después ellos invierten 200 millones de dólares más en marketing a nivel mundial. Entonces todos saben cuando hay una película de Pixar o de DreamWorks o cuando sale algún proyecto que viene desde Hollywood. En el caso nuestro nos toca ir haciendo este paso a paso de levantar recursos que toma tiempo y por eso nos demoramos más en poder producir. Y después es mucho más difícil salir a comunicar porque dependemos un poco de empezar a hacer un circuito de festivales, de poder como posicionar los proyectos porque no tenemos esa capacidad de invertir tantos recursos en posicionar las películas. Y por ahí es donde uno siente que quizás, por ejemplo, Europa controla esto porque tienen cuotas de pantalla en el cine para proteger su cine, pero no solo por la necesidad de que el cine tenga como industria un piso, sino que porque entienden que aportamos un valor y una identidad dentro de la cultura, dentro del lenguaje. A veces como pasaba que cuando los niños veían solo canales de cable, porque hubo un tiempo en que no había contenido infantiles nacionales en pantalla, todos tenían como un español neutro, hablaban de alberca, no decían piscina. Y era porque Discovery Kids, Cartoon Network, todos ellos como doblan su contenido en México. Hay algo que uno no termina viendo en el día a día, pero sí... Que uno dimensiona hasta dónde llega el impacto, digamos. Exactamente. Sí. Entonces, por ejemplo, Brasil estableció una cuota de cable hace 5 o 6 años atrás, donde en el fondo ellos dijo, oye, es excelente, nos encanta que la gente pueda ver Netflix, pero tiene que haber un 30% de contenido brasilero en la plataforma, en todas las plataformas, ¿cierto? En todas las plataformas, en todos los canales de cable. Es un poco como la ley de cuota de la música chilena en las radios, que en un principio como fue resistida, pero después logró dinamizar la industria de la música chilena y darle visibilidad. Y después salió la ley del telonero, que en el fondo hubiese un músico chileno cuando venía algún artista grande. Entonces creo que ahí tenemos nosotros un desafío como el mundo privado de poder levantar, ¿cierto? Que existan iniciativas como esta. Y hay otra que también como que sobre todo para los servicios que se prestan, porque hay muchas películas que a veces vienen a filmar a Chile. Pero, por ejemplo, no sé si te acuerdas que hubo toda una polémica porque la película de Los Mineros no se filmó en Chile, sino que se filmó en Colombia. Me acuerdo. Sí. Hay países en Latinoamérica que han replicado también modelos que no solamente tiene Europa, también lo tiene Estados Unidos y Canadá para descentralizar. Ni siquiera es para atraer más recursos, sino que para descentralizar dentro de sus propios estados. Tienen diferentes incentivos tributarios. Argentina tiene el suyo, Brasil tiene el suyo, México lanzó el suyo, Colombia tiene el suyo, Perú va a lanzar el suyo. Y nosotros tenemos, con Corfo también tenemos... Está el IFI, pero es concursable y tiene un monto limitado. Entonces termina siendo algo que igual uno no le puede dar certeza al que quiera hacer el servicio de que te lo vas a ganar, que es lo que nos pasó a nosotros con Lucasfilm. Ellos querían trabajar con nosotros, nosotros le dijimos como no existe ni un tipo de incentivo tributario, solo existe este que es postulable. Y dijeron no, entonces preferimos que no, porque en el fondo empezaba a dilatar la producción, empezaba a ser como
un arma de doble filo como contablemente para ellos también. Pato, y tiene, porque están rotando hoy por el tiempo, pero y este proyecto ya está terminado, digamos. Estamos en la última etapa, estamos haciendo los Ya. ajustes de post de sonido. Ya, Así que esperamos estrenarlo pronto en festivales. Hay un agente de ventas que es una empresa francesa especializada en la venta a distribuidores en el mundo. Perfecto. Ya se han vendido 40 territorios, así que vamos bien. Perfecto. Y por favor, todas las oficinas de ProChile a tu disposición para Esa es la para poder idea. operar en eso. Esa es la Y idea. quiero aprovechar el último, porque me están retando aquí por último minuto. ¿Cómo ves la industria audiovisual chilena? Ya has mencionado bastante respecto de que probablemente tenemos que profundizar en cierto apoyo, etcétera. Pero a nivel desde la historia de un oso, hace 10 años porque yo veo, por lo menos desde fuera, desde mi rol como ProChile, que hay un potencial enorme. Y no solo un potencial, sino hoy día es una realidad, digamos. La cantidad de premios internacionales que se ganan, los servicios que se proveen desde Chile. Creo que aquí hay una onda muy potente que se va como acrecentando, ¿no? Sí, o sea, yo pongo este ejemplo. La industria de cine brasilera es muy grande, tiene grandes proyectos. Este año anunciaron la mayor inversión pública en financiamiento de largometrajes brasileros, una inversión de 286 millones de dólares. Ganaron su primer Oscar el año pasado. Mira. Chile ha tenido 4 nominaciones, si no me equivoco. Estoy dejando fuera a los artistas chilenos o nacidos en Chile que después vivieron en Estados Unidos y se ganaron también un premio a la Academia, sino que producciones hechas en Chile, Una mujer fantástica, Historia de un oso, son 6 nominaciones. Mira. Y 2 estatuillas. De verdad es algo que, de nuevo, no llegamos a dimensionar porque quizás nos vamos, no sé si acostumbrando a que las películas chilenas tengan una buena performance en festivales a nivel mundial. Y si tú sacas el Oscar y los premios, los otros premios, también hay muchos. Hay un montón, o sea, Chile siempre tiene presencia en Cannes, en Venecia, en Berlín. Hay una marca sectorial que es Cinema Chile, que es ProChile APCT, que ha posicionado la marca de cine chileno en el mundo. Y creo que todo eso va contribuyendo a que Chile esté a pesar de ser un país muy pequeño, en términos de habitantes, tenga un reconocimiento internacional muy grande por los talentos que tiene, por el trabajo que se ha hecho de posicionamiento y porque efectivamente hay historias que son nuestras y que son diferentes a las que el mundo está acostumbrado a ver, y al final ahí hay un valor agregado que es el que nosotros tenemos que seguir explotando. Qué bueno, y ahí, bueno, ustedes han sido realmente unos portaaviones en esto, son tremendos promotores, así que de verdad nosotros, nos sentimos orgullosos y agradecemos todo lo que se va creando, ¿no? Lo que se va creando en este mundo. Te dejo ahí, si quieres decir algo más a la cámara, pero en general, de verdad, muchas gracias por el tiempo. Nuevamente, felicitaciones por estos 10 años y esperamos que el Brave Cat siga su rumbo, digamos, con todas las dificultades que hay, que sin duda hay, pero por favor, tienen todo el apoyo que necesites desde nuestra parte, está para apoyarlo, digamos. No, gracias a ustedes, y la verdad es que más que unas palabras finales, creo que lo importante para nosotros es transmitir eso, que a veces hay que trabajar con la convicción de qué es lo que uno está aportando desde sus distintos talentos. En este caso el nuestro es más enfocado en cultura, creatividad, pero nos fuimos dando cuenta de que de una u otra manera las historias que teníamos que contar podían aportar a generar mensajes positivos para la sociedad, y eso es lo que nos interesa, es lo que vamos a seguir trabajando, y ojalá nosotros como país nos demos cuenta de lo grandes que podemos llegar a ser afuera, no solamente en toda la exportación de productos, de los clústeres que ya tiene Chile, sino que también en todas estas industrias emergentes que van saliendo y que también requieren como de ese empujón que solamente el Estado a través de ProChile puede hacer. Muchas gracias de verdad. Gracias a ti. Pasaporte Exportador, un podcast de ProChile.